la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos como siempre bien contentas de poder compartir con ustedes, llevar este mensaje de vida y de poder y transmitir la esperanza, porque mucha gente piensa que la esperanza ya no es real, pero hoy más que nunca Jesucristo vive y va a demostrar, aleluya, cómo aquel que en Él confía siempre tendrá opciones, alternativas, bendición, acompañamiento y victoria. ¿Lo quieres mejor? Solamente Cristo lo da, aleluya. Así que qué bueno que estás con nosotros. Recuerda que al final del programa vamos a orar por los que llamen. Así que vas a estar viendo de continuo en pantalla los números de teléfono, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente recuerda, si nos deseas visitar, que el templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para recibirte si deseas visitarnos, pero si no te estás congregando y también deseas hacer de nuestro templo tu casa de adoración, sería nuestro gozo tenerte allí. Estamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana, con escuela bíblica, adoración, mensaje, ministración. Los martes a las 7:30 el culto de oración y los jueves a las 7:30 las células de estudio bíblico en 10 lugares diferentes de hogares en Vega Alta y pueblos limítrofes, que si te interesa estudiar la palabra en grupos pequeños, llamas a los mismos números de hoy en horas laborables y con mucho gusto la secretaria te dará la información. Lo importante es que te conectes, que llegues. Y si no puedes hacerlo, pues puedes vernos a través de nuestra página vegaaltaparacristo.com, donde incluso puedes ver este programa. Y el culto en vivo por Facebook, Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta, y también en YouTube. Así que hay una y mil maneras para hacerlo. Yo tenía una oveja presa que al año de estar en nuestra iglesia cayó preso por algo viejo. Y me contaba en las cartas cómo se reunían con el radio de él para escuchar el programa de la transmisión del culto, pero también para los que tenían televisión, el programa de hoy, este programa que transmitimos. Cuando lo mencioné me dio emoción, porque esa persona ya salió y está siéndole fiel al Señor, como lo fue también fiel en medio de la comunidad carcelaria. Gloria al nombre del Señor. Y créame, en esos lugares también la gente se alimenta, se goza, se edifica, crecen, fructifican, porque donde llega la palabra de Dios, que es viva y que es vida, hace la diferencia y revuelca todo y produce un fruto que es para vida eterna. Bendito y alabado el nombre del Señor. Bueno, hoy como siempre tenemos un invitado especial. Y en esta ocasión un invitado que llevo persiguiendo varios años, pero que la vida se le complicó mucho con los estudios de maestría en divinidad, con un segundo hijo que tuvo primero, los estudios, luego una enfermedad grave, y al cabo de eso fue que quise traerlo para que lo conocieran y testificaran, aunque ustedes saben que este programa cumple en octubre 22 años. En el primer año de este programa, él estuvo con nosotros testificando. Pero al cabo de todos estos años, Dios ha hecho cosas tan preciosas y maravillosas que a mí me honra y me da gozo que Él pueda compartir su testimonio con cada uno de ustedes en esta noche. Y estoy hablando del pastor Yamil Ledesma, pastor de la comunidad cristiana Oasis en Toa Baja, Puerto Rico, hace ya 11 años, y que pues ahora, al que no lo conoce, pues va a tener el gozo de conocerlo. Que de hecho, él empezó cantando y ministrando porque tiene una voz preciosa y tiene sus discos, pero una vez el Señor lo llamó al ministerio, tuvo que dejar a un lado
ministerio de adoración para dedicarse como lo está haciendo a la pastoral. Pero gloria al nombre del Señor, porque déjenme decirle que no hay deleite mayor que predicar la palabra poderosa del Señor. Así que yo me debo callar ya y presentárselo. Vamos a conocer a nuestro amado hermano, el pastor Yamil Ledesma. Yamil, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Pastora, gracias por la oportunidad. Qué gusto poder verla nuevamente. Ajá, que Bien vengas. agradecido siempre por Ajá. su apoyo y por su respaldo y el cariño de la iglesia y a la familia que nos está viendo extendida a la distancia. Un abrazo fuerte de este servidor, Yamil Ledesma. Un gusto grande Sí, qué celebrar bueno. estos más de 20 años Sí, aleluya. de programación y ser parte de la historia. Un gusto siempre. Gracias por la Sí, invitación. qué bueno. Y perdona la persecución. No. Bueno, Muy bien. Yamil, brevemente, cuéntale a la gente en qué tipo de hogar te criaste, cómo conociste al Señor, pero después todas estas etapas que has pasado, culminando con la sanidad final. Mi familia básicamente es de tradición cristiana, Ujú. así que desde que nací conocí en mi hogar la palabra, eh, la familia se congregaba, iba habitualmente a la iglesia, así que de forma tradicional era una familia esencialmente cristiana. Ujú. Pero yo tuve serios problemas, particularmente en mi adolescencia y mi juventud, que en un momento dado pues perturbaron mi caminar y tuve varios incidentes que provocaron el que me apartara o me alejara o me distanciara tanto del mensaje como el consejo o la fe que mi familia profesaba en ese momento. Y fue en el 1993, un 25 de julio de 1993, donde tuve un accidente automovilístico muy grave, muy severo, donde casi pierdo la vida. Y ese incidente, en mi caso en particular, sirve para comenzar un proceso de reflexión, Wow. hacer un inventario de en el estado en que me encontraba, las causas por las cuales me encontraba sumido en ese dolor, en esa desesperación, buscando alivio en una gran cantidad de cosas que no podían ocupar el lugar de Dios. Y es en el 1993, O sea que van 30 años. aproximadamente unos 30 años, como Sí. 26 años No, pues aproximadamente. 93 al 2023, Sí, exactamente. 30 años, así que estamos celebrando en este mes de julio los 30 años de... Casi 3 décadas de un nuevo nacimiento. Exacto, porque en ese accidente yo recuerdo que tú te Sí. embarataste. Sí, fue bien grave. Yo salí Sí. expulsado por el cristal de atrás del automóvil y realmente pues estuve básicamente a punto de perder la vida. Y ahí en ese momento donde me encuentro frágil, vulnerable, solo, ¿verdad? De pronto comienzo a reflexionar y me percato de que la distancia entre Dios y yo viene como resultado de un gran dolor que yo tenía por dentro, ¿verdad? Una gran necesidad de entender, conocer a Dios. Mi interpretación de Dios era una interpretación muy perturbadora. Yo veía a Dios como Con miedo. con miedo, con temor. Acercarme a Él me producía una gran dificultad porque no se me hacía fácil confiar en Dios. Y ahí en ese momento pues se da ese proceso donde después de este accidente comienza una peregrinación, un nacer de nuevo, Aleluya. de forma escalonada, gradual y progresiva. A la gente no le gustan los accidentes, las enfermedades, las crisis así devastadoras, pero a veces Dios, después que se queda ronco de llamarnos de otra manera, permite esas cosas, no es que las hace, las permite, porque de alguna forma nos quiere llamar la atención y salvar nuestra vida e introducirnos en su caminar de gloria, porque tú quisieras volver a estar como eras antes de ese accidente, no creo. Exacto. Y evidentemente uno va aprendiendo con el tiempo que el amor de Dios no es un amor indiferente, no es un Exacto. amor que voltee el rostro, tampoco es un amor que es, ¿verdad?, irresponsable. Y en Sí. ocasiones estas experiencias sirven como un instrumento no para dañar, sino para cautivar contrario, exacto. y llamar la atención. Dicho sea de Amén. paso, si no llega a ocurrir este evento, muy probablemente yo hubiera escalado mucho más allá en la maldad que estaba realizando, en las prácticas, en los vicios en los cuales estaba involucrado. Pero este evento particularmente interrumpe Aleluya. lo cotidiano de mi vida y me cautiva, me llama mucho la atención, porque me encontré ya en esa línea, en ese borde donde lo has intentado todo, lo has hecho todo, has practicado
una gran cantidad de cosas que no pueden producir paz en tu corazón, y de pronto aparece Dios como un Dios transformador, un Dios Aleluya. reparador, pero necesitas ser honesto con Dios. Y ahí, a los 19 años, se da ese proceso de entrega total, y ha sido la decisión más poderosa y la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. Aleluya. Porque hoy, cuando la gente me ve, 30 años después de ese evento, pues se percata de que me encontré con el Dios que yo le llamo, que transforma nuestro pasado, organiza nuestro presente y planifica nuestro futuro. Aleluya. Sí, un Dios de restauración y gloria, aleluya. Entonces, empiezas en la iglesia, empiezas el ministerio de adoración. ¿Tú antes cantabas o ahí fue que descubriste en el nuevo nacimiento, en la nueva vida cristiana, que tenías ese don y empezaste a cultivarlo? No, en lo absoluto. Yo creo que Dios es muy sabio y muy inteligente. Si me permite descubrir... Te hubiera ido a la orquesta del mundo. Yo hubiera usado ese talento para cualquier cosa menos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero fue el pastor José Antonio Hernández, Tony Hernández, Ajá. actual presidente del Movimiento Defensores de la Fe, quien en ese momento en la iglesia Sinaí, Defensores de la Fe de Toa Baja, me recibe y comienza a acercarme y empieza a pastorearme. Y es él quien Dios usa para colocar la primera pista que voy a cantar por primera vez. Ajá. Y ese día, cuando canté, fue como si hubieran desamarrado, pastora, un nudo en mi garganta, y algo que estaba ahí, Wow. que yo no había descubierto, y entiendo las razones por las cuales no lo había descubierto, se convierte en un instrumento o un complemento que posteriormente Dios va a utilizar para que yo pueda explicar entonces esa experiencia que yo tuve Ajá. a través de la composición, a través de la música. Y se añaden otros elementos como poder trabajar junto al pastor Tony Hernández como pastor asistente o como copastor, Ujú. lo cual me introduce entonces al trabajo pastoral, que más adelante se teje, Sí. y entonces se cosen todos estos intereses de Wow, qué Dios, brutal. la música, la literatura, la parte del pastorado, hasta lo que hoy día estamos haciendo. Aleluya, qué tremendo. Yo le doy gloria a Dios por lo que ha hecho en ti, pero me imagino que este pastor Tony Hernández debe estar contento de ver el fruto de todo el trabajo realizado en tus comienzos. Sí, definitivo, cuando me ve, me lo repite una y otra vez, me dice, yo sabía, me dice, yo sabía Aleluya. que dentro de ti había un proyecto, pero ese proyecto estaba tapado con una gran cantidad de escombros, resentimiento, amargura, coraje, miedo, temor, incertidumbre. Pero todo eso proveniente de tu crianza. Sí, definitivamente. Yo pues nací en un hogar que tuvo grandes desafíos, grandes retos, y aunque mis padres son padres muy trabajadores y son unos padres excelentes, ellos tuvieron unas grandes dificultades inclusive para permanecer juntos. Así que se fractura el matrimonio, se disuelve esa relación matrimonial, y básicamente pues me desarrollo en un hogar con una sola figura, la figura materna, y la ausencia en este caso de la figura paternal. A eso le añadimos que crezco en un ambiente, en un entorno bien violento. Yo crecí en un lugar en Toa Baja donde la gente utilizaba la violencia como un instrumento para poder resolver sus conflictos Wow. y sus diferencias. Así que yo veía todas estas escenas y asumía que este es el mundo que yo conozco. Esto debe ser la realidad. Cuando yo hablo de la realidad y hablo de la vida debe ser esto, debe Sí, ser ¿eras tu única autorreferencia? violencia, todo hay que hacerlo a través de la fuerza. Así que realmente se me hacía bien complejo para yo poder ver la ética, la prudencia, la mesura, el buen juicio, el análisis crítico. Estas cosas no existían en ese momento en mi vida. Y todo eso eran como escombros. Y el pastor Tony Hernández fue muy sabio, muy generoso y benévolo, porque en ese momento me adoptó como un hijo. Qué Entonces bueno. me acercó y comienza el proceso de formación y comienza a invertir sobre mi vida una gran cantidad de recursos que cuando hoy pues me ve, pues me dice, me siento muy orgulloso Qué de bueno, lo que estás gloria a haciendo, Dios. y yo muy orgulloso del que él haya sido el instrumento que Dios haya utilizado y haya servido como una figura paternal para mi vida. Y después es que te casas. Correcto. Ajá, con esa maravillosa mujer que Dios te dio, Jessica. Dios es soberano
y providencial, Ajá. porque aparece Jessica Castillo, que es mi esposa, y entonces, como solamente Dios lo sabe hacer, coloca a la persona correcta en el lugar correcto, bajo las condiciones correctas, y con Jessica pues tengo la oportunidad de entrar a otras escenas, como es conocer la paternidad, Ajá. algo que para mí se me hacía muy difícil poder manejar por cuanto no había tenido la oportunidad de ver una Ujú. bien establecida o saludable. Ujú. Y ahí nace mi primer hijo, Asaf, que hoy tiene 16 años. Wow, sí. Y posteriormente nace Mateo, que es el segundo niño que tiene 4 años. Wow. Qué bien, gloria a Dios. La verdad es que ayer yo le decía a mi esposo, la verdad es que Dios se la comió cuando te puso en mi camino y te escogió para ser mi esposo. Y se me salieron las lágrimas y me dice, pero eso no te hace feliz, ¿por qué lloras? Y yo, es la emoción de ver tantos años juntos, 45 años vamos a 45 cumplir de años. casados, sin contar los de novio. Y juntos en el propósito de Dios y juntos amándonos y respetándonos. Ha sido de verdad una bendición. Que la juventud hoy día no cree en el matrimonio porque Claro, ha visto unos estilos que no han funcionado, pero hay muchos que sí funcionan y sobre todo los que el Señor tiene la oportunidad, porque uno decide, de correcto. dirigir y de desarrollar, aleluya. Pues cuéntanos, ¿cómo entonces después viene el llamado al ministerio que te vas entonces para abrir una obra que hoy tiene 11 años? Pues ya llega un momento dado que aunque la música se convirtió en un poderoso instrumento que me mantenía viajando y muy activo, aunque yo tenía en ese momento como una perspectiva de que ese iba a ser el futuro de mi vida, todo va a ser música, voy a estudiar música, voy a prepararme en la música para que se convierta esto en un instrumento para ayudar a otras personas, la parte pastoral me cautivó tan poderosamente que yo nunca pude cambiar la perspectiva en mi mente de lo importante que es el pastorado para el crecimiento, la madurez y el mantenimiento de las comunidades. Eh, entonces Dios, bien inteligentemente, no me permite primero trabajar con la música para luego trabajar en el ministerio pastoral. Realmente fue al revés. Las personas me preguntan, pero tú empezaste a cantar en un coro Ajá. o en una banda, y le dije, no, yo comencé a trabajar como asistente de pastor y es posterior a varios años después que se da la oportunidad de la música. La música en mi vida es un complemento, Y es la que te da a conocer claro, afuera. pero la música lo que hace es que fortalece y me da unas facultades para poder amplificar la parte pastoral. Y ahí me siento con mi esposa. Y en un momento dado, pastora, donde estamos viajando, yo me encuentro en ese momento en Sudamérica, le digo a mi esposa, no sé cómo explicarte esto. Estamos trabajando con la música, me encanta la música, pero Y cantabas bien. Dios fue muy Digo, no por generoso. halagarte, pero parecías que habías cantado toda la vida y que estabas entrenado y educado en la voz, pero Dios sabe lo que hace. Y, y yo creo que fue un interesante proceso porque el hecho de que Dios pudiera colocar el querer como el hacer y al mismo tiempo me percatara, estoy muy bien haciendo el trabajo de la música, pero la pasión por el pastorado me está consumiendo de una manera que quiero ir a estudiar. Le dije a mi esposa, quiero prepararme, siento que ese es el lugar donde debo estar. Y ahí, pues, haciendo una consulta con hombres muy hermosos y mujeres, pastores y pastoras que me han servido como mentores, me percato que es la decisión correcta. Y entonces me enfoco completamente en la parte del pastorado y ingreso a la universidad para entonces hacer una maestría en divinidad y de esa manera fortalecer más aún mi desempeño en la parte pastoral, que es básicamente la base que sostiene todo el edificio. La música sigue siendo importante, tanto para mí como para Jessica. Pero dejaste de cantar, de grabar discos, todo Correcto. eso Sí, se quedó segundo por el primero lo que en verdad era primero, capacitarte en la palabra sí, y en el correcto. ministerio. Y es que me percaté, mientras estaba cantando, yo tuve la oportunidad de poder identificar el que había una gran necesidad, tanto de educación como de interpretación. La música es muy buena y la música realmente tiene una función súper importante, pero cuando se descuida la educación y se descuida la escritura y se descuida la palabra, pues hay problemas porque la música tiene una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que puedes decir en 3, 4 minutos
lo que probablemente costaría decir en 60 minutos, ¿verdad? Y lo hace sobre la base musical o la plataforma de la música. El problema es que la educación cristiana no funciona en 3 minutos. Así que una persona con una canción o con una alabanza puede ser edificada y puede ser bendecida, pero si se le retira la parte de la educación, el discipulado, la formación, la interpretación, pues me percaté que me tocaba ver muchas veces que cuando se descuidan estas áreas hay problemas en la formación de las personas en las comunidades. Así que me cautivó la pedagogía de Cristo. Me cautivó el hecho de poder interpretar, de hacer una evaluación crítica de la Escritura en clave ética. Y de ahí se añade la ética ministerial y otros elementos que son los que me fueron moldeando para entonces sentarme en el pupitre y básicamente hace 2 semanas terminar la maestría y graduarme. Aleluya. Y cuéntanos de esa enfermedad tan terrible que tuviste. ¿Hace cuánto ya? Hace aproximadamente como unos 4 años, aproximadamente, porque fue antes de la pandemia, sí. Sí, fue antes de la pandemia, pero fue exactamente cuando terminó básicamente 2018 el proceso de recovery del huracán María. Ajá. Nosotros trabajamos como todos los pastores y pastoras y los ministerios puertorriqueños hasta el cansancio. Hacer culto sin energía eléctrica, sin agua potable. Y entonces le dije a mi esposa, cuando ya se enciendan las luces y se activen nuevamente los servicios como la electricidad, agua potable, necesito entrar en un proceso de descanso para poder recuperarme. Y ahí, en ese momento, 2018, detectan en mi cabeza un tumor macroadenoma alojado en la silla turca donde está la glándula pituitaria. Wow. Y eso vino como resultado de un incidente que tuve, un mareo que me dio, que sentí que la mitad de mi rostro se me había dormido, algo nuevo que nunca había experimentado. Sí. Y da la casualidad que se da en ese momento donde mi esposa está embarazada. Yo estoy saliendo del huracán María y me encuentro estudiando en la universidad y pastoreando al mismo tiempo. Realmente un evento de mucho significado. Sí, sí, ¿no? Y donde se encontraban tantas responsabilidades y compromisos emocionales y espirituales. O sea, que no es solamente responsabilidades humanas, físicas, materiales, sino que tu corazón estaba envuelto en tantas cosas y cuando te dicen que tienes ese tumor. Eso creo que fue en febrero del 2018, a principio del año. Yo fui con Jessica, me escanearon y Jessica tenía como 3 meses de embarazo. Y cuando me dieron los resultados, yo leí con Jessica los resultados en el estacionamiento y le digo, Jessica, lo que estoy interpretando es que hay un tumor en mi cabeza y que está presionando el nervio óptico y me están explicando aquí la gravedad del problema. Y entonces le dije, no quiero que te alteres, estás embarazada, vamos a hacer una llamada y vamos a ver cómo atendemos esto porque esta es mi primera vez. Nunca había escuchado la palabra tumor en la cabeza. Y empecé a buscar ayuda para interpretar lo que estaba sucediendo. Un gran cirujano, Luis Almodóvar, que es realmente un especialista en neurología, se encargó de atender el caso y él fue el que me explicó la gravedad. Él me dijo, realmente es muy grave lo que está en tu cabeza. Ya te escaneamos por segunda vez, hay una mancha blanca, más o menos debe tener el diámetro de una pelotita de golf. Y esto está ocasionando una presión en el nervio óptico de tus ojos y también puede descontrolar el sistema endocrino de tu cuerpo y traer otras complicaciones. Wow. Y me dijo, te tenemos que operar. Y empieza un proceso de confirmación con otros especialistas para poder discutir el caso, porque Jessica está embarazada en ese momento, lo cual quiere decir que me tengo que operar casi cerca del nacimiento del niño. La iglesia me espera todos los domingos. Ay, y al Dios mismo mío. tiempo tengo que cumplir con mis obligaciones en la universidad y la consejería, el cuidado pastoral. Fue muy agotador y fue un periodo bien intenso donde yo le decía a Dios, si tú no me suministras la fortaleza para yo poder continuar hacia adelante, realmente esto me está ocupando mucha atención de mi mente. Y como todos los que han estado enfermos han tenido que atravesar por enfermedades críticas, pues pueden conocer que realmente por más calmado que uno quiera estar, hay una gran responsabilidad que uno tiene cuando es padre, cuando es esposo, cuando es pastor, y esto logró realmente trastornarme el sueño, despertarme
en la noche, empezar a analizar, ¿verdad?, cómo atender este proceso, porque un tumor macroadenoma alojado en esa área es realmente bien, bien delicado. No, y a nivel consciente uno está confiado en Dios, pero a nivel inconsciente hay cosas que traicionan a uno, por lo mismo que uno tiene el corazón comprometido con la familia, con tantas cosas en la vida. Wow. La parte humana, ¿verdad?, que es el detalle de que sigue siendo un pastor, pero al mismo tiempo sigue siendo un ser humano de carne y hueso. Yo no sabía hacia dónde Dios iba a conducir este evento, y posteriormente, cuando veo el resultado, lo único que me ha restado es decir, todo lo que me queda de vida le pertenece a Él. Y básicamente glorificar su nombre, de que donde otros han perdido la vida, he recibido una oportunidad. Amén, Y eso lo aleluya. veo como algo muy sagrado, porque la manera en que se da ese proceso de sanidad fue algo que realmente nunca me imaginé, que Dios iba a resolver ese evento como lo hizo. Pero explícalo porque la Bueno, gente y yo queremos saber el detalle. pues fue un evento bien interesante. Después de verme con el doctor Luis Almodóvar, me vio Jaime Incerni, que es profesor y es estudiante de la escuela de Nathan Ripkinson, que se conoce como un padre de la neurología puertorriqueña. De ahí fui donde Robert Hunter, y estos especialistas me iban escaneando en MRI para ver la imagen de mi cabeza, y lo que hacían era confirmar la gravedad. Claro, yo no le decía nada a uno de los especialistas que estuve con el otro especialista, y era para fortalecer la explicación. Así que el último que me vio de ellos me dijo, mira, esto es bastante delicado y la operación tiene que ir. Se sentó el doctor conmigo y me dijo, te tengo que operar, pero te voy a operar en verano. Y le dije, en verano el bebé nace. Y el detalle es que el bebé naciendo y yo siendo operado, esto es bien complejo para yo manejarlo con mi esposa. Le dije, séame honesto, doctor. Hábleme de las complicaciones, de qué puede pasar en la operación y después de la operación. Y él fue muy honesto. Me dijo, cuando yo entre ahí, tengo que romper el hueso detrás de tu garganta y tengo que entrar a la silla turca y ahí hacer todo el proceso de extracción. Pero puedes de alguna manera perder la vista, puedes perder la audición, puedes perder el olfato, puedes tener de ahí en adelante problemas en el sistema endocrino del cuerpo, y realmente de ahí en adelante pues vivir con estas complicaciones. Y le dije, pues entonces no me puedo operar porque yo quiero ver al bebé cuando nazca. Si voy a perder la vista, que pierda la vista, pero que esa sea de las últimas imágenes que yo me lleve en mi memoria, olerlo, escucharlo. Si voy a perder la audición, me gustaría escuchar al bebé, y aunque pierda la audición, puedo manejarlo, pero estos sonidos son los últimos que me llevaría, escuchar a mi esposa, hablar con mi hijo. Así que el 4 de diciembre se preparó la cirugía y se preparó la operación. Ya era tan evidente el escaneo y la ¿No evidencia. creció más el tumor? Sí, estaba expandiéndose conforme a la evidencia y el peritaje que tienen estos neurólogos. Me decían, mira, hay que sacarlo. Y la noche anterior, que fue el 3 de diciembre, yo tengo una experiencia que no es usual en mí, de tener, por ejemplo, visiones o tener sueños. Y en esa noche particularmente yo tengo una experiencia que marcó mi vida. No era algo muy, ¿verdad?, sofisticado la imagen que vi. Simplemente yo estaba en un espacio donde no había horizontes, estaba yo solo. Y en esa experiencia, mientras estoy soñando, yo veo que unas fibras blancas se comienzan a salir de mi cuerpo y se empiezan a desprender por mis poros y por mis manos. Era una fibra blanca bien fina y era un blanco bien perfecto. Y cuando yo escucho, cuando salen estas fibras de mi cuerpo, lo único que yo escucho es una voz pero una voz sublime, una voz bien entonada, bien perfecta, que dice, está hecho. Eso fue lo único que yo escuché. Así que me levanté y no le dije nada a mi esposa ni a nadie, porque yo pensé que yo estaba alucinando por los medicamentos. Como es una experiencia nueva de escuchar una voz que no había escuchado de esa manera y ver lo que estaba sucediendo, me quedé callado. Mi mamá fue conmigo al hospital, mi esposa se quedó en casa, y cuando llegó a la sala que me están preparando, ella se me acerca y me dice, hijo, ¿te imaginas que el doctor entre a tu cabeza y el tumor ya no esté en tu cabeza? Y yo le digo a mi mamá, sin que ella sepa lo que pasó la noche anterior, si eso sucede,
eso va a ser bien fuerte para mí y bien fuerte para el doctor. ¿Por qué razón? Me pregunta ella. Yo le dije, porque el doctor tiene un resumen intachable. Él tiene una, ¿verdad? Un reconocimiento de ser una persona bien puntual en sus operaciones y nunca ha fallado en ninguna operación. Y eso es lo que le distingue. Pero si él entra a mi cabeza y el tumor no está ahí, esto va a ser bien fuerte para todos y para mí. Bueno, la operación dura 45 minutos. El doctor se tarda como 3 horas. Mi mamá se desespera. Jessica cree que me sucedió algo y no saben cómo darle la noticia. Y recuerdo que llama al pastor Mirraín, que en ese momento nos estaba dando el soporte y el apoyo. Y lo único que me dice mi mamá es que el doctor salió. Se quitó algunos de los componentes que él está utilizando para la operación y le dice a mi mamá, voy a intentar explicarle esto y lo voy a hacer de la mejor manera porque yo mismo no tengo una explicación. Le dice a mi mamá, yo sé que ustedes son gente cristiana y son gente que van a la iglesia, no sé qué ustedes hicieron, no sé cómo fue que ustedes oraron, pero yo llevo 3 horas metido en la cabeza de Yamil y el tumor que yo fui a buscar no está en la cabeza. Wow. El detalle es que yo lo escaneé y tengo más de 5 placas y el tumor está ahí. Y si yo no encuentro el tumor, esta es la primera vez en mi carrera médica que yo veo algo como esto, porque yo nunca he ido a operar a una persona que el tumor no esté presente. Fue algo tan impactante que realmente se convirtió ese evento en un evento que interrumpió todo en nuestra vida. Para Dios fortalecer esto que acaba de hacer, yo no sabía que detrás de mí iban a operar a Pedro Torres Velázquez, señor presidente del Concilio MI de Puerto Rico. Ajá. Ay, Dios mío. Y Pedro Torres Velázquez posteriormente se entera que soy yo el que fui operado. A él lo operan, encuentran el tumor, todo, y a todos los que operaron encontraron el tumor. Así que Pedro Torres Velázquez fue quien me confirmó posteriormente. Y me dijo, qué interesante es la vida. Lo menos que yo pensaba era que a mí me iban a operar detrás de ti y que tu operación iba a ocasionar todo este evento. Me dijo, porque realmente, Yamil, cuando el médico salió de la sala, nosotros estábamos detrás en turno. Y esto fue un evento que interrumpió la operación. Porque ahí estaban las placas, ahí estaban las imágenes, estaba todo. Y el tumor había desaparecido de mi cabeza. Y cuando Jessica supo eso, Irrumpió en llanto. Allí pues fueron varios pastores, compañeros, a darme el soporte. Y ahí comienza un proceso de transformación que yo pienso, pastora, que era la última pieza que Dios estaba utilizando para ¿verdad? Completar el tallado de mi carácter, mis disciplinas, responsabilidades, diligencia y poder entender la fragilidad de la vida, lo corto, mi condición versus la condición de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sempiterno. Yo, Yamil, soy circunstancial, reemplazable, temporal y finito. Las personas cuando me preguntan, ¿y ese milagro cuál es el propósito? eso fue en diciembre del 2018. 2018. Que ya habías conocido al bebé que nació en verano y pospusiste la operación, lo cual fue un riesgo mayor. Correcto. Pero Dios hizo la obra, aleluya. Providencial. Al final, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y cuál era la comisión de este milagro? Alcanzar lo que Él quería, que no era necesariamente mi cabeza, era mi corazón y mi mente. Porque entonces yo estoy orando en esa noche anterior como yo nunca había orado. Mateo capítulo 6. Y le digo a Dios en la oración, no tienes que disculparte conmigo por lo que está sucediendo, ni tampoco tienes la necesidad de darme una explicación por lo que me está pasando. Tú eres providencial, eres un Dios generoso y has sido misericordioso conmigo. Si te tienes que disculpar conmigo, le dije a Dios, tendrías que hacerlos con Esteban, que murió apedreado en el libro de los Hechos, con tu siervo Antipas en Apocalipsis, con los aserrados de Hebreos 11 y con todos los martirizados. Y le dije, no tienes que disculparte conmigo. Haz tu voluntad. Y si este es el momento donde ya terminó mi peregrinación, estoy complacido y estoy consciente de que mi vida es tuya, totalmente tuya. Recibí esta oportunidad y donde otros han perdido la vida, he recibido esta verdad, muestra de gracia. Lo que hizo fue entonces que en vez de ocuparme del cuerpo, me ocupara de los intereses de Dios, su proyecto. Y de ahí en adelante le dije a Jessica, a las personas que operan de tumor macroadenoma tienen un montón de complicaciones posteriores
hasta ahora no ha pasado nada. Pues, pastora, mi vida es de Dios, mis hijos son de Dios, mi esposa es de Dios, mi familia es de Dios. No sé cuánto tiempo viva posteriormente a la operación, pero es algo que ya no me preocupa. Es básicamente, hoy estoy vivo, respiro, vamos a trabajar y todo para la gloria de su nombre. Aleluya. Pero así como desapareció el tumor, no me empezaste a padecer de nada. No hubo ningún efecto secundario ni ninguna consecuencia de la intervención. Definitivamente. Y el doctor lo que me dijo en el último escaneo que me hizo, cuando vio la placa, yo veo que él empieza a mover la cabeza y como a mover el rostro. Y le digo, doctor, tradúzcame esos movimientos de rostro en un Esos español. gestos. Y él me dice, yo tengo que ser honesto contigo. Y me dijo, lo que yo estoy viendo en esta placa, yo no soy el responsable. Aquí sucedió algo. Entonces, en ese momento él lo explica con la materia prima que tiene al alcance. Y me dijo, Yamil, no sé qué decirte. Algo sucedió aquí, alguien se adelantó a mí y esta es la primera vez y reconozco con humildad que tú eres el primer caso en toda mi trayectoria médica que yo veo un evento como este. ¿Y tú te crees que la experiencia no era solo para ti, sino también para él? Amén. Definitivamente. Le dije en ese momento, vamos a ser responsables a Dios de ese asunto. Ajá. Y recuerde que este evento debe encaminarnos a usted y a mí hacia la cruz del Calvario. De ahí en adelante glorificar su nombre, utilizar bien el tiempo, manejar bien mis responsabilidades, ser responsable con mis obligaciones y básicamente ahí se maneja el resto de mi vida, en esa respuesta a esa manera en que Dios intervino en ese evento. Que ya van 4 años y medio. Aproximadamente. ¡Wow! Tremendo, la verdad es que Dios es maravilloso y uno no puede cuestionar por qué esperó el día antes. Primero, porque lo permitió, porque esperó el día antes. ¿Y por qué quiso hacerlo de esa manera? Porque a cuánta gente el Señor ha librado con la intervención quirúrgica y los ha sanado de cosas que no tenían posibilidades a través de la ciencia. Y a veces con esto uno aprende a no a preguntar ni cuestionar. Pues tú eres soberano, tú sabes lo que haces, yo voy a confiar en ti y voy a celebrar lo que hagas porque como quiera que lo hagas va a obrar para bien. Era la mejor opción si tú la escogiste. Pero somos demasiado controladores y ansiosos Claro. pues, y a veces no queremos descansar en esa promesa, en esa soberanía. Y entiendo a la gente porque a mí me ha pasado. Todos. Sí, pero es maravilloso. Y entonces por fin te graduaste, ahora pues continúas con tu pastoral, estás considerando la posibilidad de hacer el doctorado. Correcto. Pero como hasta aquí Dios te ha guiado, te guiará, porque tú no dijiste, pero ustedes no podían tener hijos. Correcto. Y también eso fue otro milagro que ustedes tuvieron al cabo de ¿cuántos años de casados? Al 5º año. Al 5º Nos año. enteramos, bueno, al 5º año nos enteramos de que Jessica no puede quedar embarazada por una condición muy severa que atravesaba y posteriormente sucede algo muy similar. Más adelante, yo creo que la mejor metáfora que puedo utilizar es yo soy una página en blanco y el pintor, el pincel, la pintura y el dibujo es Dios, totalmente Dios. Si estoy vivo del 93 para acá, que es donde ocurrió ese accidente, básicamente ya el mensaje como que es bastante claro. Mi vida es tuya, Yamil. Amén. Es consistente. Y no tengo mucho que hacer en ese proceso. Claro, para mí, a pesar de todas las cosas milagrosas que ha hecho Dios, me parece que el milagro más grande, que es como la pieza central de toda esta obra que Dios ha hecho, es el hecho de que yo haya podido rendirme. Aleluya. Porque yo creo que para que yo me rindiera y para que yo confiara en Dios y para que yo descansara en Dios, debía ocurrir un milagro, que no solamente era que sanara mi cuerpo, era que entrara muy adentro, en mi mente y mi corazón, ¿verdad? Para un joven que aprendió a ser independiente, de voluntad firme, a defenderse a sí mismo, ahora decirle a Dios, cuídame tú, déjame cuidarme, me voy a dejar cuidar por ti, o toma tú el control de todas las cosas. Eso es casi un milagro, porque realmente yo era muy voluntarioso en ese sentido, como los seres humanos que aprendemos a defendernos nosotros mismos, ¿verdad?, por los golpes de la vida, y yo creo que ese fue uno de los grandes milagros, el hecho de que yo pudiera decirle que se haga tu voluntad. Es algo bastante milagroso para los que me conocen o me conocían. Era algo que solamente Dios
podía hacerlo. De lo contrario, yo era de los que decía, si esto no funciona, voy a hacer que funcione. Cuando llega Cristo, desmantela todos esos andamios, rompe la voluntad, prepotencia, arrogancia, presunción, autoconfianza, autonomía total, y aparece Él y Él dice, pues tu vida es mía. Aleluya. Y como es mía, yo la voy a moldear y la voy a trabajar. Al final, bendito sea su nombre, y que todo lo que haya sucedido en mi vida conduzca a la gente a la misericordia y la providencia de Dios. No, y que todo llega en el tiempo del Señor, porque por ejemplo, los primeros 5 años no tuvieron hijos, descubren que Jessica no puede, pero en verdad tú no estabas listo para ser papá. Correcto. O sea, todo viene cuando Dios entiende que tú estás listo, porque como quiera te dio los hijos. Correcto. Y una vez trabaja contigo en unas áreas, esa crisis de salud en el 2018 también viene para reorientarte, como para abrirte a otros campos de revelación y otras experiencias, porque es una experiencia de está hecho, o sea, y tú creerte que es el medicamento o cualquier otra cosa. No, me encanta el humor de Dios. Como solamente Él lo sabía hacer. Sí, ay, Dios mío. ¿Y algo con lo que quieras cerrar, Yamil? ¿Que quieras compartir con el público? Pues me parece que el mayor consejo que le puedo dar a la gente que me esté escuchando es que a pesar de los eventos críticos, los eventos adversos, sobre todo la parte de nuestra historia donde hay mucho sufrimiento, donde probablemente me estás escuchando y quizás el abandono, el rechazo, la marginación, todos estos factores lo que han hecho es conducirte a vivir una vida de autonomía total, de independencia total, de no poder confiar en Dios porque no has podido confiar en nadie. Dios es el Dios que transforma nuestro pasado, organiza nuestro presente y planifica nuestro futuro. Aleluya. Es el Dios que tiene el poder y la capacidad de darle sentido, dirección a tu vida y a mi vida. Colocarle agujas nuevas a nuestra brújula y que la brújula pueda enderezarse hacia el norte, y el norte se llama Jesucristo. Amén, aleluya. Esto no es una religión, no es el fanático obsesivo compulsivo. Nacer de nuevo no es un evento, es un procedimiento. Nacer de nuevo no es un acontecimiento, es una peregrinación escalonada, progresiva y gradual que toma tiempo. Pero yo estoy convencido que es la dirección correcta. Dale la oportunidad a Dios para que pueda acercarse a tu vida como solamente Él lo sabe hacer y que pueda colocar en tu vida el medicamento que sana la mente y el corazón. Y te aseguro que va a ser la mejor decisión que vas a tomar por el resto de tu vida. Espero que así sea. Aleluya. Extraordinario, Yamil. De veras, esas palabras las necesita todo el mundo, porque todos estamos en ese escenario, que quizás no de un tumor cerebral, pero sí de una necesidad de entender que solamente con Jesucristo podemos no solo ser salvos, sino empezar un proceso de sanidad y restauración total hasta que nos graduemos en el cielo, que es donde vamos a alcanzar la perfección, porque aquí no se puede. Pero gracias por haber estado con nosotros, haber compartido todas estas experiencias. Que Dios te bendiga y te trace el camino, el que resta antes que Cristo regrese a buscarnos. Gracias. Y te guíe en su perfecta voluntad y te siga usando para su gloria. Así que adelante. Un honor estar aquí. Gracias por la oportunidad, pastora, y un abrazo fuerte a toda nuestra audiencia. Espero verlos más adelante nuevamente. Bien, Dios te bendiga. Y al público les invitamos a hacer esa llamada de fe mientras escuchas este cántico especial para entonces cerrar. Adelante. Comenzó en aquel momento que llegaste. No fue el día en que nací, fue que al mirarme se esfumó la oscuridad que me invadía. Mi vida ya no arrastra los temores del pasado. No se esconde porque tú vas a mi lado. Tengo un cielo, tengo un norte, tengo un guía. El campo se ha vestido de colores, me invita a disfrutar. El sol ha decidido acompañarme en este caminar. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste. Me tomaste entre tus brazos y al mirarme
Susurraste a mis oídos, aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Mi vida tiene tanto que aprender, mi vida tiene tanto que ofrecer, mi vida tiene tanto que vivir, mi vida no está escrita en un papel, mi vida no es una improvisación, mi vida tiene un dueño y tiene un Dios. Mi vida vio la vida en el momento que llegaste, me tomaste entre tus manos y al mirarme susurraste a mis oídos, aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. Vio la vida en el momento en que llegaste, me tomaste entre tus brazos y al mirarme Susurraste a mis oídos, aquí estoy. Mi vida vio la vida que refleja tu mirada. Yo pensé que era el final de mi jornada, pero tú llegaste para rescatar mi vida. mi vida. Aleluya. Me gusta que hayas escuchado este himno de René porque uno dice mi vida, pero termina dándose cuenta que es la vida de Dios, porque uno cree que la está manejando y uno cree que le pertenece y uno cree que uno mismo es la fuente y el destino final de ella, pero todo procede de Dios. Él nos la dio, se originó en Él y al final Él va a ser quien nos reciba en gloria y quien nos permita participar de otras cosas que no anticipamos, porque precisamente, como he dicho muchas veces, la palabra dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente, al corazón del hombre, las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que si gloriosos son las cosas que vemos aquí y complejas y a veces no entendibles de cómo se originó nuestra vida, de cómo a veces decimos y citamos pasajes como antes que nacieses te conocí, antes que te formases en el vientre te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si difícil es comprender eso, concebirlo, ver cómo es eso de que Dios me vio, me declaró y me destinó para algo antes de que ni siquiera yo existiera. Y complejo es caminar creyéndose que uno posee algo y que uno tiene una voluntad para descubrir que si se te revela la voluntad de Dios y tú la aceptas, te introducen a otra realidad que es la que nos enamora y la que nos embeleza y la que nos tiene en el ministerio, porque nosotros no estamos aquí por masoquistas, estamos porque Dios nos deslumbró con el toque de su mano, con su amor, con su presencia, como dice el salmista, porque hay delicias a su diestra para siempre, que no descartamos las crisis como todas las que vivió Yamil Ledesma, las que he vivido yo, pero hay un elemento de gloria que cancela todo eso y que fortalece la esperanza y que nos ayuda a caminar sabiendo que lo que yo creo que es mío es de Él y en Él se originó y hacia Él va, pero que lo que me espera es todavía más incomprensible, más grande, más glorioso, más inconcebible, aleluya, para uno decir, no es mi vida, es la semilla de Dios en mí, es el Espíritu de Dios en mí, es esta realidad que no puedo comprender y que yo no entiendo, aunque llevo toda la vida en
en la iglesia, en el ministerio 40 años, en la palabra ahí, succionando todo lo que puedo chupar de ella, porque yo adoro la palabra de Dios que es Cristo. Pero todo se queda corto ante lo que Dios es y lo que nos espera. Aleluya. Como esperanza de gloria, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que Pablo mismo en su experiencia que relata en 2 de Corintios no puede, no tiene las palabras, no las puede articular, porque él dice que escuchó palabras inefables que al ser humano no les dado expresar. Pablo, que escribió tantas cartas, tantas porciones bíblicas, y que lo vemos tan elocuente y tan profundo, no puede explicar lo que él vio cuando en una experiencia espiritual Dios lo llevó al tercer cielo y le mostró su gloria. Aleluya. Y escuchó palabras, como te acabo de decir, que al hombre no les dado expresar. Y Pablo hace referencia a eso precisamente en el momento en que él tiene que decir, mi vida la he tenido por basura para ganar a Cristo. Y lo he rendido todo, lo he entregado todo. Yamil me dijo fuera del aire que el milagro de su vida consistía en que él se rindiera, porque él era un tipo de persona que no cree que se hubiera rendido si no tiene la experiencia que tuvo en ese accidente y en ese comenzar a nacer de nuevo y a empezar de nuevo. Pero Dios definitivamente permite cosas en nuestra vida que nosotros no las podemos explicar, y el apóstol Pablo, en el contexto en que se da, esa referencia que él hace a haber ido al tercer cielo, es cuando él descubre que habiéndolo descartado todo para ganar a Cristo y para hacer su voluntad, con todo hay un elemento negativo en su existencia y en su peregrinar, que él lo llama un aguijón en su carne, que lo abofetea, o sea, que le molesta, porque una bofeta no es cualquier cosa, y una bofeta constante es peor. Y él dice que ese aguijón era como era algo que lo abofeteaba continuamente, y que él le había pedido ya 3 veces al Señor que lo quitara de él. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios que quite de ti esa imagen, esa experiencia, esa memoria, esa inclinación, las consecuencias de esa decisión, esa relación, ese temor? Yo no sé cómo tú quieras llamarle, pero hay cosas en todos nosotros por las que hemos orado siempre, y aunque Dios nos ha concedido muchas cosas, esa en particular permanece, y uno dice, Señor, ¿pero por qué? Y Pablo dice que 3 veces le había pedido al Señor que quitara de él aquel aguijón, que él no expresa claramente lo que era, aunque mucha gente cree que se refería a la dificultad de su vista, la cual perdió cuando vio la luz y oyó a Cristo. Y otras referencias bíblicas, pues, neotestamentarias, hacen pensar que se refiere a eso. Yo no me inclino a nada, porque yo soy de las que creo que si Dios sana algo, lo sanó. Y si Ananías fue y oró por él y él recobró la vista, yo pienso porque la recobró. Pero se refiere a lo que se refiera. Pablo oró muchas veces al Señor, y él, haciendo referencia a las grandezas que Dios le permitió experimentar en su vida, también hace referencia a decir, ¿y por qué este aguijón en mi carne que te he pedido 3 veces que quite, no lo has quitado? Y lo único que me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo dice, tengo que gloriarme entonces en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mí. O sea que Dios siempre va a dejar cosas en tu vida que te hagan depender de Él. Dios siempre va a permitir cosas en tu vida que te recuerden, a pesar de la gloria que has visto y las grandezas que te ha permitido, que el grande es Él, que el fuerte es Él,
y que tú, no importa todo lo que Él te haya dado, sigues necesitando depender de Él. Y Él las permite no para que seas débil, sino para que reconozcas tus limitaciones y entonces seas fuerte porque aprendas a depender de Él. Parece complejo, pero es sencillo. Es declárate en bancarrota, declárate vulnerable, declárate impotente, incapaz. El que te dio la vida, el que te la va a conservar, el que te la va a premiar al final y el que la va a sostener y sustentar hasta que te toque llegar, es Él. Pero los momentos de más fragilidad y debilidad, celébralos y tradúcelos sometiéndote al Señor y dependiendo de Él en momentos de gloria, entendiendo lo que Dios le dijo a Pablo, que cuando es débil, entonces es que era fuerte, porque esa debilidad es el asiento para que se perfeccione el poder de Dios en ti. Así que vamos a orar en nombre de ese amor, de ese Cristo glorioso y de ese poder de Dios para que obre en tu necesidad en esta hora. Padre Celestial, te amo y no sé cómo expresártelo y te doy gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Por este momento en que los televidentes y yo estamos aquí conectados a ti, mirándote, oyéndote y diciéndote, ten misericordia de mí. Haz lo que mejor te parezca. Entendemos que necesitamos unas cosas y te las pedimos porque tú mismo nos has dicho, clama a mí, yo te responderé. Pero te pedimos que hagas tu perfecta voluntad y que perfecciones tu poder en nuestra debilidad. Que nos ayudes a seguir dependiendo de ti, a seguir creyendo y confiando, no importa qué. Gracias por adelantado por los milagros que estás haciendo ahora. Gracias por lo que harás también en el camino. Y gracias porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. En tus manos dejo el público, dejo mi vida, dejo a Yamil y dejo, Dios, esta humanidad que tanto te necesita conocer antes que Cristo venga por la iglesia. Revélate, envía más obreros a tu mies y sigue manifestando tu gloria donde quiera. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo te suplico todas estas cosas y en fe te doy gracias, Padre. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, terminamos el programa. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.